Amada Iglesia de Fuego Santo, amados hermanos, amados amigos que me escuchan. Qué privilegio y qué gozo estar nuevamente con ustedes, compartiendo el mensaje que el Espíritu Santo puso en mi corazón en este nuevo día. Quiero que todos abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 29. Y leo a favor de ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué nos quiere decir esa palabra? Yo hago siempre lo que le agrada. Obediencia. Obediencia. Porque el mayor ejemplo de obediencia se llama nuestro Señor Jesucristo. El mayor modelo de obediencia se llama nuestro Señor Jesucristo. En todo el tiempo, en su peregrinación en la tierra, hasta que fue a la cruz. Obediencia. Y la fue demostrando hasta los tiempos finales. Porque aún dice la palabra que cuando él se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo hombre, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Pero mire qué humillación tan grande que tuvo, que lo mostró en Getsemaní. Esa sumisión al Padre, que cuando fue a Getsemaní con sus discípulos, les dijo: sentaos aquí mientras yo voy y oro. Y tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Cosa que los discípulos jamás hicieron. Y él fue más adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Qué sujeción tan grande la de nuestro Señor Jesucristo. Y volvió y lo repitió después, cuando oró por segunda vez y le dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Porque la obediencia, la sumisión, es hacer la voluntad de Dios. Eso es algo maravilloso. Ahora, hay una cosa que yo tengo que preguntar. ¿Esa obediencia fue bendición para él? Claro que sí. Dice que el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque la obediencia trae exaltación. Porque la obediencia trae bendición. Jesús oró al Padre mucho tiempo. Oró al Padre. Jesús pidió ayuda al Padre para que le diera la muerte. Sí, pidió ayuda. Y lo hizo con ruegos. Le suplicó. Le lloró al Padre. Porque él sabía que era el único que lo podría librar de la muerte. ¿Y las oraciones de Jesús fueron escuchadas? Claro que sí, fueron escuchadas por su reverente sumisión, por su reverente obediencia, por su temor reverente, porque nuestro Jesucristo era humilde, porque nuestro Jesucristo hacía siempre lo que al Padre le agradaba. Y era hijo de Dios. Y dice la palabra que, siendo hijo de Dios, por todo lo que sufrió, aprendió a obedecer. Y habiendo sido perfeccionado, ¡qué bendición! O sea, que el sufrimiento y la obediencia traen perfección. Fue consumada la perfección en él, porque nuestro Señor Jesucristo cumplió con todo lo que tenía que hacer. Y por eso llegó a ser autor de salvación eterna a todos los que le obedecen. ¿Y nosotros dónde estamos hoy? Si nosotros un día escuchamos la palabra de verdad, el mensaje de nuestra salvación, y recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador, inmediatamente fuimos sellados con el Espíritu Santo, que era la promesa. Y el Espíritu Santo
nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ser obedientes. No conformarnos con los deseos que antes teníamos cuando estábamos en la ignorancia. Pero ya no hay ignorancia. Ya nuestro papito Dios pasó por alto los tiempos de esa ignorancia, de estar metidos en la idolatría y en el pecado. Y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en que va a juzgar el mundo con justicia. Y lo va a juzgar a través de aquel varón a quien designó, habiendo dado fe a todos con haberlo levantado de entre los muertos. Entonces, qué tremenda bendición. Ya no hay ignorancia, ya no hay ignorancia. Y ahora, ¿cuáles deseos teníamos? ¿A cuáles deseos no tenemos que conformarnos? ¿Cómo andábamos nosotros en los tiempos que no teníamos a Cristo en el corazón? Siguiendo las corrientes del mundo, disfrutando de los deleites del mundo, de los placeres del mundo, de los afanes del mundo, de las cosas perversas del mundo, de los ofrecimientos malos del mundo. Y vivíamos conforme al que gobierna las tinieblas hoy, que es el espíritu que hoy ejerce el poder sobre aquellos que viven en desobediencia. Y nosotros vivimos entre ellos y como ellos en tiempo atrás. Y andamos en los deseos pecaminosos, haciendo nuestra propia voluntad, dejándonos llevar solamente por nuestros perversos pensamientos, que únicamente se cumplieran, fueran nuestros propósitos. Y eso es un mal de nacimiento, porque nosotros nacimos con una naturaleza pecadora. Y en esta naturaleza, nosotros también, como todos los demás, éramos hijos de la ira. Pero Dios nos rescató. Bendito sea el Señor. Nos rescató de nuestra pasada manera de vivir, de nuestra vana manera de vivir. Y nos rescató no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Y por nuestro Señor Jesucristo nosotros creímos en Dios, porque Dios lo resucitó de los muertos y lo llenó de su gloria, para que nuestra fe y nuestra esperanza sean puestas en Dios. ¿Y por qué en Dios? Porque Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque ese es el amor de Dios. Porque Dios es rico en misericordia y en su gran amor con que nos amó. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo nos perdonó. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales junto a nuestro Jesucristo, para mostrar en los siglos venideros las maravillosas riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amados hermanos, qué bendición tan grande. Nosotros hoy no podemos seguir alcahueteando el pecado. Nosotros no tenemos que vivir de la mano de la desobediencia. Aprendamos a decir no, porque nuestro Jesucristo ya resucitó y resucitó para siempre. Ya no volverá a morir nunca más. La muerte no tiene ningún poder sobre él. En cuanto al pecado, él murió al pecado una vez por todas para poner fin al poderío del pecado. Y ahora vive en esa inseparable unión con nuestro papito Dios. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, muertos a nuestra vieja naturaleza pecadora, sordos al pecado, para ponerle fin al poderío del pecado. Amados, nosotros estamos en la etapa de la completa salvación de Dios, en la etapa de la santificación.
La etapa de santificación es este presente, la gracia santificadora. Porque la justificación ya fue pasado. Porque nosotros recibimos a Cristo. Ya fuimos libres del pecado. Pero ahora vamos a ser libres del poder del pecado con la santificación. Y en el futuro vamos a tener la glorificación de nuestros cuerpos. Y vamos a ser libres de la presencia del pecado en nosotros. Y está escrito en Efesios 1:14. Esa es la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No nos dejemos doblegar por el pecado. Vivamos para nuestro Padre Dios y vivamos para nuestro Señor Jesucristo. Sirvámosle a Él. Y no permitamos que el pecado nos controle, que el pecado nos domine. No permitamos que el pecado controle y domine nuestros cuerpos. No seamos débiles. Aprendamos a decir no le vamos a obedecer al pecado. El pecado no invadirá nuestros cuerpos. El pecado no reinará en nuestros cuerpos. El que reina es Jesucristo. Aprendamos a no obedecerlos en sus perversos deseos. Y no permitamos que nuestros cuerpos, ni ninguna parte de nuestro cuerpo, sea un instrumento de deshonra, sea un instrumento del mal, porque entonces no seríamos útiles a Dios, sino útiles al pecado. Y acordémonos que nosotros ya escapamos de la muerte, porque Dios nos resucitó en Cristo. Y hoy presentémonos ante Dios, vivo entre los muertos, y presentemos nuestros cuerpos y las partes de nuestro cuerpo como instrumentos a Dios. En las manos de Dios pongámoslos, para que Él pueda usarlos para sus buenos propósitos. Amados, nosotros podemos escoger de quién ser esclavos. Podemos escoger ser esclavos de la muerte, o podemos escoger esclavos de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Porque el que se somete como esclavo para obedecerle, es esclavo de aquel a quien obedece. Voy a repetir. Si alguno se somete a alguien como esclavo para obedecerle, es esclavo de aquel a quien le obedece. Por eso, nosotros podemos ser esclavos del pecado para morir. O ser esclavos de la obediencia y ser justos. Y si nosotros escogemos la obediencia, entonces somos esclavos de Cristo. Como dice 1 Corintios 7:22. Si alguno en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Y si fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Qué bendición tan grande. Pero gracias a Dios, que nosotros cuando éramos esclavos del pecado, nosotros obedecimos de corazón a esa bendita palabra a la cual nos entregamos. A esta bendita palabra donde están las enseñanzas de Cristo. Porque si nosotros hemos aprendido de Cristo, si en verdad lo hemos oído, si hemos sido por él enseñados conforme a la verdad que está en él, tenemos que despojarnos de nuestra vana manera de vivir. Tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado de deseos engañosos. Y tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos de ese nuevo hombre que nos dio esa nueva naturaleza, esa nueva creación. Somos nuevas criaturas para la gloria de Dios. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que continuar ese camino de la mano de Dios. Nosotros obedecimos verdaderamente a su palabra. Hoy honramos su palabra porque la obedecemos. Honramos su palabra porque su palabra nos enseña, porque su palabra nos da vida. Por eso hoy nosotros, en obediencia a su palabra, purificamos nuestras almas mediante el Espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que abre nuestros ojos, el que quita la venda en nuestros ojos, el ver nuestro corazón, para que nosotros comprendamos que hemos sido libres del pecado por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora servimos a un Dios benevolente y justo. Y ahora nosotros verdaderamente comportémonos como siervos de Dios. Comportémonos como verdaderos siervos de Dios. Y tenemos como fruto la santificación. Y como final la vida eterna. Quiere decir que la obediencia y la santidad traen un final feliz, la vida eterna.
Pero la desobediencia y el pecado traen un final muy infeliz, la muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios por nuestra santidad y obediencia es la vida eterna en Cristo Jesús. Y quiero decirles, amados hermanos, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es nuestra santificación. Porque el mismo Señor Jesucristo nos eligió y nos colocó en la tierra para que ya sea el fruto y nuestro fruto permanezca. Y el mayor fruto es la santificación. El fruto que glorifica al Padre. Y el fruto que hace que verdaderamente seamos sus discípulos. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Porque Dios no nos llamó a inmundicia, Dios nos llamó a santificación. Escrito está que el que desecha la santificación no desecha a hombre, sino a Dios, que nos dio su Santo Espíritu. ¿Y a quién da Dios su Santo Espíritu? A los que le obedecen. Como está escrito en Hechos 5:32. A los que le obedecen da el Señor su Santo Espíritu. Por eso aprendamos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aprendamos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, para que aprendamos a morir a lo terrenal, a morir a lo carnal, a morir a todo aquello que les agrada a Dios. ¿Qué les agrada a Dios? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Si nosotros miramos cómo empiezan y cómo se manifiestan las obras de la carne, se manifiestan primeramente adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y nosotros ya fuimos libres del pecado. No volvamos a pecar. No volvamos a pecar. Santifiquémonos cada día. Porque nosotros hoy tenemos que glorificar al Padre, glorificar al Hijo. Porque nosotros hoy no fuimos llamados para ira, y la ira de Dios vendrá sobre aquellos que viven en desobediencia. Nosotros podemos decirle hoy al Señor: Padre, ayúdame a abstenerme de los deseos carnales que batallan contra mi alma. Ayúdame a abstenerme de los deseos sexuales que batallan contra mi cuerpo. Ayúdame a abstenerme de los deseos pecaminosos que batallan contra mi vida. Padre, yo no quiero proveer para la carne, yo quiero proveer para el espíritu. Yo no quiero satisfacer mi carne, quiero satisfacer el espíritu. Yo no quiero sembrar para la carne, quiero sembrar para el espíritu, porque quiero sembrar vida eterna. Tenemos ese privilegio de poder decirle: Señor Jesucristo, quiero vestirme de ti, revestirme de tu amor, revestirme de tu santidad. Quiero desechar las obras de las tinieblas y tomar las obras de la luz, y en ellas quiero vivir. Esas obras que tú preparaste de antemano para que yo y para que nosotros anduviéramos en ellas. Porque acordémonos de algo: aquel que nos llamó es santo. Dice la palabra: yo soy el alto y sublime, el que habita la eternidad. Y mi nombre es santo, y yo habito en la altura y en la santidad. Por eso el que nos llamó es santo, y Él quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Porque está escrito: sé santo porque yo soy santo. Y nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos templos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. Y acordémonos, amada familia del Señor Jesucristo, que el juicio comienza primero por casa. Y si primeramente comienza por nosotros, dice la palabra, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen ni obedecieron el Evangelio de Cristo? Quiero que hagamos un alto aquí y revisémonos. Yo no estoy hablando de casas hechas por manos humanas, porque tampoco la Biblia habla de casas hechas por manos humanas, porque nosotros somos la casa de Dios. Por eso el Señor le dijo a través de Pablo a Timoteo: Timoteo, mientras que yo voy a verte, si tardo,
Voy a enseñarte cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y si ustedes quieren corroborar esta verdad, pueden verla en Hechos 7:48 y en Hechos 17:24, que no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en el templo donde está el Espíritu Santo. Y nosotros somos el templo de Dios. Y el Señor dice, ¿qué casa me edificaréis? ¿Qué casa será la que yo habite? Porque nosotros somos la casa de Dios. Y nosotros tenemos que saber, como está escrito en 1 Corintios 3:16. Vosotros sois templos de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, yo lo destruiré a él. Porque el templo de Dios, el cual eres tú, santo es. Tenemos que revisarnos y mirar. Si el juicio empieza por la casa de Dios, pero hay un fin muy grave para aquellos que no obedecen ni obedecieron el evangelio de Dios. Porque dice la palabra que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Y por qué digo que nos revisemos? Porque tenemos que revisarnos si como casa en nuestro interior estamos viviendo en santidad y obediencia, o estamos viviendo en desobediencia y pecado. Porque si estamos viviendo en desobediencia y pecado, estamos unidos a aquellos que no obedecen ni obedecieron el evangelio de Cristo. Y entonces tenemos que mirar y decir, wow, si aquí dice, ¿en dónde aparecerá entonces el impío y el pecador? Si nosotros vivimos en desobediencia y en pecado, estamos obrando impíamente y estamos pecando. Y entonces no somos verdaderos templos, verdaderas casas de Dios. Y acordémonos lo que pasó en el desierto hace tantísimos años. Porque dice el Espíritu Santo y lo dice hoy. Está escuchando la voz de Dios. No endurezcas tu corazón, como lo endurecieron todos aquellos que provocaron a Papito Dios en el desierto, que tentaron a Dios en el desierto, que hicieron disgustar a Dios en el desierto, que no reconocieron las obras de Dios en el desierto, que como no reconocieron, no conocieron sus caminos, y entonces no lo conocieron porque divagaban todo el tiempo en su corazón. Y pecaron. Y no obedecieron. Y todo esto fue causa de la incredulidad. Y por ello no entraron en el reposo de Dios. Porque si nosotros vamos a mirar en Hebreos 3:16, dice quiénes fueron los que le provocaron. Sino aquellos que salieron de Egipto de la mano a Moisés, porque ellos escucharon la palabra, pero lo provocaron. ¿Y con quién estuvo Dios disgustado 40 años? Con los que pecaron y sus cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quién juró que no entraría en su reposo? A los que desobedecieron y no entraron en su reposo, dice la palabra en Hebreos 3:19, por causa de la incredulidad. Pero escúcheme, amada familia y amados hermanos y amigos, hoy está vigente el que nosotros podamos entrar en su reposo. Procuremos alcanzarlo con obediencia y santidad, apartándonos del pecado. Porque a nosotros como a ellos en ese tiempo también le fueron declaradas las buenas nuevas del evangelio. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Por eso nosotros, desechando toda inmundicia y desechando toda malicia, recibamos con mansedumbre y humildad, dejemos la rebeldía y la soberbia, la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. ¿Por qué? Porque esta es la palabra más segura, porque es el ancla de nuestra alma.
Porque esta es la palabra profética más segura, en la cual debemos estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones y nos haga aclarar el día. Esa es la senda del justo, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque esta palabra es la palabra que nos trae libertad, es la perfecta ley, es la palabra que nosotros tenemos que prepararnos, es la palabra que nosotros tenemos que buscar, que nosotros tenemos que anhelar de día y de noche. Porque es la palabra que cambia nuestros corazones, que cambia nuestra manera de pensar, que cambia nuestra manera de hablar, que convierte nuestra alma, que alegra nuestro corazón, que nos hace sabios, que alumbra nuestros ojos, que alumbra nuestro camino, que alumbra nuestra vida y que nos hace permanecer en Cristo. ¿Permanecer en Cristo? Claro. Está claramente visible y escrito en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir permanecer en Cristo? Obediencia. Y no permanecer en él, desobediencia. Y la obediencia que trae unión con Cristo. Y la desobediencia que trae separación de Cristo. Y la obediencia trae bendición. Y la desobediencia trae consecuencias. Y yo quiero que estudien en sus casas Deuteronomio 28, del 1 al 14, las bendiciones de la obediencia. Y estudien también en casa las consecuencias de la desobediencia. Las bendiciones de la obediencia están en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Y el 16 en adelante, las consecuencias de la desobediencia. Para que hagamos un paréntesis cuando estemos estudiando Deuteronomio 28 y miremos la locura que trae las consecuencias de la desobediencia y la belleza que trae las bendiciones de la obediencia. Pero quiero decirles que la obediencia trae perfección. Y la perfección genera santidad. Por eso dice en 2 Corintios 7:1, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. Y por eso en Hebreos 5:8 no está escrito que por lo que padeció, aprendió a obedecer. Y habiendo sido perfeccionado, alcanzó la perfección nuestro Jesucristo. Por eso la obediencia trae perfección y genera santidad. Pero la desobediencia trae imperfección y genera pecado. Y la obediencia y la santidad nos aseguran la salvación. Y la desobediencia y el pecado, créeme, que asegura la condenación. Y la salvación nos llevará a la vida eterna, a permanecer con Cristo por los siglos de los siglos. Porque Él es el autor de eterna salvación a los que le obedecen. Y la condenación nos lleva a la muerte eterna, separados de Cristo por toda la eternidad. Nosotros tenemos derecho a escoger vivir y seguir viviendo en obediencia y santidad, o vivir y seguir viviendo en desobediencia y pecado. Si nosotros escogemos vivir en obediencia y santidad, nuestra perfección va a ser consumada. Pero si nosotros escogemos vivir en desobediencia y pecado, no habrá consumación, sino que andaremos en imperfección. Y la perfección, que es obediencia y santidad, nos lleva camino al cielo. Pero la imperfección, que es desobediencia y pecado, nos lleva rumbo al infierno. En esta tierra hay muchos caminos. Como dice el dicho, hay muchos caminos que llevan a Roma. Pero en el mundo espiritual no hay sino dos caminos. Tú eliges el cielo o el infierno. Ir al cielo es estar por siempre en los brazos de Jesucristo. Y al infierno es ir a compartir ese infierno con Satanás. Pero yo, en la presencia de Dios, le voy a enseñar hoy el mejor camino.
el camino de santidad. Y ese camino tiene nombre, se llama Jesucristo, porque es el camino, la verdad y la vida. Y si tú eliges ese camino, o has elegido ese camino, entonces dale gracias a Dios y le puedes decir: Padre, gracias Señor Jesucristo, porque con el nuevo nacimiento que tú me diste, me has librado de la segunda muerte. Gracias, papito lindo, porque si nosotros tenemos un segundo nacimiento, iremos a la vida eterna, porque el segundo nacimiento es espiritual. Pero si no tenemos ese segundo nacimiento, iremos a la segunda muerte, una muerte eterna por siempre y separado de Cristo. Así de que, amada iglesia, amados hermanos, amados amigos que me escuchan, nosotros hoy podemos elegir el mejor camino, y nuestro papito Dios lo está brindando hoy, ese camino que es la verdad y la vida, que se llama Jesucristo. Y si nosotros hoy estamos en desobediencia y no estamos viviendo en santidad, sino en desobediencia y pecado, arrepiéntete. Hoy es el día. Hoy es el día en que tienes la oportunidad. Y le quiero decir a aquellos que no han recibido a Jesucristo en su corazón, que repitan conmigo, si esta palabra penetró en sus vidas, si esta palabra hizo mella en sus corazones. Pueden decir conmigo: Padre Celestial, en esta hora he escuchado tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios demasiado amoroso, demasiado misericordioso. Tú verdaderamente eres una fuente de vida. Yo quiero ser perfeccionado como tú fuiste perfeccionado. Yo quiero alcanzar la vida eterna de las manos del autor de la salvación eterna. Yo no quiero la condenación. Por eso prefiero este presente de santificación, porque quiero un futuro de glorificación y ser libre completamente de la presencia del pecado. Señor, yo no he creído en ti porque he vivido en desobediencia. Yo no he creído en ti porque he vivido en pecado. Yo no he creído en ti porque me he considerado perfecto cuando soy el más imperfecto. Porque si fuera perfecto, caminaría en obediencia y santidad. Pero soy tan imperfecto que únicamente camino conforme a mi perverso corazón, en desobediencia y en pecado. Pero hasta aquí voy a ser imperfecto. Porque hoy, Señor, te abro mi corazón, miro a la cruz y te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Padre mío, lléname de tu Santo Espíritu. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias, Padre, por perdonar mis pecados. Porque tú eres mi Padre Jesucristo y tú perdonaste mis pecados. Y yo no quiero seguir pecando. Yo no quiero la separación tuya al final de los tiempos. Yo quiero tu unión. Yo quiero tu permanencia. Yo quiero tu abrazo y tu perdón. Gracias, Señor Jesucristo, por poner en mí tu Santo Espíritu. Yo te amo y te bendigo. Hazme ser esa puerta de bendición para muchos que pueden llegar a tus pies. Gracias, Señor. Te amo y te bendigo. Amén, amén y amén. Amada iglesia, los amo en el amor de Cristo. Gracias por escuchar este mensaje. Dios les bendiga grandemente. Los amo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.